vas a saludar al que tienes ahí a tu lado. Vas a saludarlo, lo vas a mirar a sus ojos, lo vas a mirar, lo vas a saludar y le vas a preguntar. ¿A cuántos les gustan las preguntas? Amén. Bueno, le vas a preguntar, le vas a decir, míralo y le vas a decir: Ahitofel. Ya veo que no conocen de este. Lo vas a mirar y le vas a decir: Ahitofel o Usía. Quedaron gringos. Ya veo que nunca han escuchado. Ahitofel o Usai. ¿Cuál de los dos? Ya me están mirando por allá como rayado, como esta de dónde salió, que nos va a hablar, que nos va a decir. ¿Quién es Ahitofel? A ver, ¿quién ha escuchado hablar de Ahitofel? Ya me confundo. ¿Quién? ¿Quién es Ahitofel? ¿Y quién es Usai? Bueno, vamos mejor entonces. Vamos a la palabra. Hoy vas a aprender quién es Ahitofel y vas a aprender quién es Usai. Amén. ¿Cuántos quieren aprenderlo en esta mañana? No, quedaron tan confusos que no pueden ni decir amén. Están por allá buscando. ¿Quién se metió ya a Google a buscar qué es Ahitofel? Primera vez que lo escuchan, ¿cierto? ¡Qué delicia! Vamos a Josué. Ahí van a decir: Josué, yo he leído Josué y ahí nunca he leído que diga Ahitofel. ¿Tú has conocido sobre Ahitofel? No. ¿Y sobre Usai? Tampoco. Vamos a Josué, capítulo 1, versículo 5. Y dice: y esta palabra y esta promesa es para ti. ¿Cuánto la quieren? Y su palabra dice: mire la promesa que Dios trae para ti en el nombre de Jesús. Y dice: nadie, dile al que está a tu lado, nadie te podrá hacer frente. Bájamele un poquito, hijo, el micrófono. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Mira esa promesa tan tremenda que el Padre te trae y te dice: como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, no te desampararé. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Dale ese fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Pero quedaron como bajoneados porque no saben quién es Ahitofel. ¿Será que los dejo ahí? Ahitofel, a ver, Ahitofel. Y vas a ver ahora en el transcurso del mensaje que hay muchos Ahitofel y hay muchos Usai. ¿Usai o Usai? Amén. Ahora te vas a dar cuenta cuántos son los que hay. Hoy te puedo decir en el nombre de Cristo Jesús, vas a levantar tu mano. Hoy declaro en el nombre de Jesucristo que nada ni nadie te puede hacer frente. No te podrán dañar, no te podrán destruir, porque el que te escogió, el que te llamó, el que te redimió, el que te levantó y el que te restauró es el Dios todopoderoso, Jehová, Dios de los ejércitos, y es el que va contigo y comenzó una buena obra en ti y la terminará y la perfeccionará. ¿Cuánto lo creen? Vas a levantar tu mano, déjala levantada ahí donde estás y vas a declarar: el que comenzó la obra en mí, la termina y la perfecciona. Vas a declarar: nadie me puede dañar, nadie me puede destruir. Hoy seré transicionado, bendecido, completado, avivado y reanimado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. La palabra de Dios dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si tú lo crees, le das otro fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Amén. Hijos, hoy solo te puedo decir, hijo, bájamele un poquito, porfa. Hoy solo te puedo decir en el nombre de Cristo Jesús: Dios va a hacer cosas grandes, tremendas y poderosas en ti. Amén. Amén. Dile al que está a tu lado: no te preocupes.
Dios está obrando a tu favor, amén. ¿Cuántos se fueron por allá a Josué a buscar quién era Aitofel, quién era Usai? Ay, es que no, en Josué yo nunca lo he visto. Ay, ¿qué será eso? A ver, ¿qué es Aitofel? ¿Será una persona? ¿Será una comida? ¿Será un tiempo, una temporada? Es una persona. ¿Y cómo sabes que es una persona? Sí, lo he leído, pero no, bueno. Me voy a retroceder un poquito. En 2 de Samuel encontramos cuando David era el rey, ¿cierto? Todos conocemos ese fragmento bíblico acerca de David cuando era rey. Dice la palabra en 2 de Samuel, cuando David pecó. ¿Cómo pecó David? Hubo 2 sucesos importantes en los cuales David se fue en contra de la palabra de Dios. Uno de ellos fue ¿cuál? Los que han escudriñado la palabra. Uno fue por el censo. ¿Qué estaba buscando David con este censo? David estaba buscando censar al pueblo para mirar el grado y el nivel de importancia o el nivel de éxito que tenía él como rey. Y era un censo que él quería hacer, pero era un censo que él lo quería hacer por él, mas no fue una dirección ni una instrucción de Dios, amén. Y otra de las cosas que pasó con David fue que se fue en contra de Dios, fue cuando estuvo en adulterio. ¿Con quién? Con Betsabé. Pero no me voy a quedar ahí. Debido a estos 2 sucesos, a lo del censo y a lo del adulterio, la palabra nos lleva, y todo está en 2 de Samuel, la palabra nos lleva a que vino juicio en contra de David. Hemos aprendido a lo largo y ancho de la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis hemos aprendido, y en Deuteronomio lo podemos ver, donde hay bendiciones por obedecer la ley de Dios y hay consecuencias por desobedecer la ley de Dios. Y puede que nosotros vayamos y le pidamos perdón a Dios, nos humillemos, nos arrepintamos. No me busquen todavía quién es Aitofel y quién es Usai. Déjenlo que enseguida les vamos a decir. Entonces, cuando tú y yo le fallamos a Dios, la palabra de Dios dice: arrepentíos y convertíos, ¿cierto? Y viene ese arrepentimiento, viene la conversión, pero más sin embargo viene también la consecuencia por haber pecado. ¿Sí o no? ¿Estamos acá? Entonces, por más que nos arrepentimos y queremos tener esa conversión y andar conforme al propósito de Dios, y nos sentimos mal porque le hemos fallado a Dios, viene la consecuencia, porque hemos obedecido o porque hay desobediencia. Lastimosamente mucho cristiano cree que si yo, es más, en el mundo dicen que el que reza y peca empata, ¿cierto? Y mucho cristiano cree que si yo pequé, si yo la embarré, si yo le fallé a Dios y le pido perdón, ya Dios me perdona y no van a haber consecuencias. No. Dile al que está a tu lado: no es así. La situación es que tú y yo fallamos, tú y yo pecamos, le pedimos perdón a Dios y recibimos el perdón de Dios, ¿sí? Pero viene y sigue la consecuencia por haber pecado y por haber ido en contra de la palabra de Dios. Y es aquí donde muchas veces decimos: pero yo ya me arrepentí, yo ya le pedí perdón a Dios, y ¿por qué todavía estoy viviendo esto? Y es porque por la consecuencia de haber pecado, de haber desobedecido, amén. Estamos aquí. Dice la palabra en 2 de Samuel, donde David tenía un hijo que ¿cómo se llamaba? Absalón. Entonces nos lleva la palabra ¿a qué? A que debido a la desobediencia y a lo que David hizo, donde hubo adulterio y donde censó al pueblo, Absalón, su hijo, se levantó en contra de David. Se levantó a tal punto donde Absalón quería que el rey David fuera destituido de su reinado, y Absalón ocupó ese lugar. ¿Estamos acá, iglesia? Listo. Además, aparte de esto, Absalón no se conformó con que David fuera quitado del reinado y él fuera ocupando el puesto de su papá como rey. No se conformó solamente con esto, sino que también buscaba que David fuera muerto, lo mataran, lo destruyeran, como decimos nosotros a lo paisa, lo desaparecieran de la vista, ¿cierto? Entonces, y es tremendo porque podemos decir: pero ¿cómo un hijo se levanta en contra de su padre? Pero si vamos a la realidad, si vamos al día a día, es lo que vemos y vivimos hoy en el día a día, donde hijos se levantan en contra de los padres, padres se levantan en contra de los hijos, y eso es el que
el que más jale, el que más tenga, el que más tiende la guerra, por decirlo de alguna manera. La palabra nos lleva a que Absalón ocupó este lugar como rey, y aunque buscaba la destrucción de David, cuando David estaba como rey, te estoy resumiendo para que tú vayas y lo mires y te empapes mucho más. Cuando el rey David estaba como rey, él tenía ciertas personas que en la palabra habla que eran consejeros a David. ¿Qué son estos consejeros? Eran personas donde David como rey tomaba las decisiones, ¿sí? Pero estos consejeros eran esas personas que venían y apoyaban a David, digámoslo así, en las decisiones que él tenía que tomar. Por decir algo, tenía que ir a la guerra. Entonces estos consejeros venían y le decían: hagámoslo de esta forma, hagámoslo de esta otra, para que podamos tener la victoria, ¿sí? Si vamos a la palabra ya, a 2 de Samuel, y nos ubicamos, y enseguida te digo, el capítulo 17, no me lo lean todavía, es donde quiero llevarte, y te quiero mostrar esos dos puntos. Ahitofel y Husai eran dos consejeros del rey David. Dos consejeros en los cuales Ahitofel, a mí también me dio como un poquito de idea aprendérmelos, y cuando yo empecé como yo, y tremendo, les confieso que nunca había visto ese fragmento bíblico. Ahitofel y Husai tenían, donde Ahitofel era un consejero, pero la diferencia de Ahitofel con Husai era de que Ahitofel era un consejero, pero Husai era consejero y amigo de David, ¿sí? Husai iba un paso más adelante, tenía una relación más estrecha con David. Cuando Ahitofel, diga conmigo Ahitofel, yo creo que hoy no se nos va a olvidar. Cuando Ahitofel se dio cuenta que Absalón, su hijo, se había levantado en contra de David, su padre, para quitarle el reinado, para matarlo, para perseguirlo, para destruirlo, Ahitofel, siendo consejero, conociendo a David, conociendo las debilidades y conociendo las cosas de David, dijo: yo me uno con Absalón. ¿Para qué? Para destruir a David. Ya como que estamos ubicándonos más o menos, ¿cierto? Les estoy haciendo un resumen porque si no nos quedamos ahí. Dice la palabra que a pesar de que Absalón y a pesar de que Ahitofel se levantaron en contra de David, tanto Ahitofel como Absalón no tenían claro, no aceptaban, no reconocían, no tenían la visión que por más que David había pecado en adulterio y había pecado con lo del censo, Dios estaba con David. Estamos. Por más que pecó David y por más que hizo cosas en contra de la voluntad de Dios, Dios nunca desamparó a David. Dios siempre estuvo ahí para respaldar a Dios, no respaldar el pecado. Y aquí hago la diferencia. No respaldar, lleguemos y miremos que la palabra nos lleva a que David fue el único hombre que tenía que el corazón conforme al corazón de Dios. A pesar de que Absalón estaba en contra de David y había puesto, Absalón, acordémonos, David era el rey, Absalón le quitó el reinado a David y Absalón se puso como rey. Cuando él se puso como rey, tomó todo el pueblo de Israel y lo puso en contra de David, su papá. Amén, ¿estamos? Y a pesar de todo esto, Dios siempre estuvo respaldando a David. Y es aquí donde tú y yo, dile al que está a tu lado, tú y yo tenemos que aprender que hay muchas personas, y escucha mi iglesia, hay muchas personas que están alrededor de nosotros, pero en contra de nosotros. Están en contra de lo que Dios ha hecho en nosotros, están en contra del propósito de Dios en nosotros, están en contra del llamado de Dios en cada uno de nosotros. Están con, es más, la misma palabra de Dios dice, están con nosotros, ¿pero qué? No eran de nosotros. Hay personas que están en la vida de nosotros muy cercanos. Vamos a mirar, para que Ahitofel fuera un consejero de David,
tenía que estar muy cerca a David. Tenía que conocer los planes de David. Tenía que conocer cuál era el propósito de David. Tenía que conocer qué era lo que David iba a hacer para poderlo aconsejar. Y asimismo en la vida de cada uno de nosotros hay personas que están muy cerca a nosotros, pero están en contra de todo lo que Dios está haciendo contigo, el plan y el propósito y el llamado que Dios tiene contigo. Y eso tú y yo tenemos que aprenderlo y tenemos que asimilarlo. Pero a pesar de que toda esta multitud estaba en contra de David, estaba en contra de lo que David quería, y aunque hay muchas personas que aún están en contra de lo que Dios quiere con nosotros, vuelvo y te digo, cuando la palabra en Romanos dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Dale ese aplauso al Señor. Hijos, ya nos estamos ubicando. Ya estamos como más, ya como que vamos sabiendo quién es Aitofel y quién es Usai. ¿Usai o Usai? ¿Cómo lo quieres poner? ¿Cómo lo quieras poner? Muchas veces nos desanimamos, y a mí me ha pasado, iglesia. Es más, yo les confieso que cuando yo empecé a hacer esta prédica, este mensaje, yo decía: uy, Padre, me estás describiendo, me estás hablando tan tremendo, porque me sentía así. Muchas veces nos sentimos desanimados, muchas veces nos sentimos cansados, muchas veces nos desanimamos porque las personas que amamos, porque las personas que nosotros más valoramos, porque las personas que más queremos tener en cuenta en la vida de nosotros, se levantan en contra de nosotros. Y eso trae desánimo, eso trae cansancio, eso trae frustración, y eso nos lleva a querer tirar la toalla. Pero hoy solamente te digo algo en el nombre de Cristo Jesús. Y la palabra de Dios lo dice en Josué 1:9: esfuérzate y sé valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Amén. Esfuérzate. Yo sé que nos cansamos, nos desanimamos, y nos desanimamos, hijos, porque muchas veces le entregamos todo lo que somos de nosotros a esas personas que amamos. Y esas personas que más amamos nos entierran el puñal. Esas personas que más amamos nos dan la espalda. Esas personas que más amamos nos hacen y nos dicen cosas que duelen, que si esas mismas palabras, si esas mismas cosas las hiciera alguien de afuera, uno diría: va y viene. Pero cuando viene de esas personas a las cuales les hemos entregado nuestra vida, les hemos entregado lo mejor de nosotros, es más, yo creo que, y estoy segura que por eso la palabra de Dios dice: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y por eso la palabra de Dios dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor y no para los hombres. El Padre te dice hoy: así todos los que estén a tu alrededor hagan cosas donde te desanimen, donde te lastimen, donde te pisoteen, esfuérzate y sé valiente. No temas, no desmayes. Ahora lo decía, y te lo digo, iglesia, personalmente para mi vida, de esa forma individual, lo tomo. Donde han venido muchas cosas a mi vida para dañarme, para destruirme, para pisotearme, para volverme, como es que dicen por ahí, añicos, destruirme, hacerme polvo. Es donde yo he visto la mano de Dios, donde todo eso que ha venido a dañarme y a destruirme, el Padre lo toma de una forma tan sobrenatural que antes me fortalece y me levanta. Y de la nada, es más, se lo digo que el Padre me sorprende de la forma como aparentemente de la nada saca la fuerza y la valentía que yo misma creo que no tengo ni la fuerza ni la valentía, y comienza a hacer y a obrar de la forma como Él quiere hacerlo. Vuelvo y te digo: esfuérzate y sé valiente. No temas. Sigue creyéndole a Dios. Ahora estaba, creo que fue la antepenúltima alabanza, y decía algo así: no me importa el que dirán. ¿Cierto que dice algo así? Y le decía yo al pastor: mire, no me importa lo que digan, no me importa lo que hablen, no me importa lo que señalen, no me importa quién se levante. Que el único propósito en cada uno de nosotros sea exaltar y glorificar a un Dios vivo y real, al único que murió por ti y murió por mí. Dale ese aplauso a Jesús.
Hoy te digo en el nombre de Jesús, sigue creyéndole a Dios. Sigue creyéndole a Dios porque tú tienes el respaldo de Dios. Tú tienes ese respaldo de Dios. Tú tienes la fortaleza de Dios para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Levántese quien se levante. Esté quien esté, váyase quien se vaya. Tú tienes el respaldo de Dios. Y vamos ahora a ir a la palabra. Segunda de Samuel, capítulo 17. Y vamos a ir al versículo 1. Aquí ya vamos a entrar mucho más en contexto de quién es Ahitofel y quién es el otro. Usai. Diga conmigo, Ahitofel. Ahitofel. Ve, ahí está. Ahitofel. Ahitofel. Suena hasta raro el nombre, ¿cierto? Yo sé que como que es primera vez que escuchamos este nombre. Y leemos la palabra. Me voy a tomar y me voy a enfocar en el capítulo 17, más no voy a leer todo el capítulo 17 porque me quiero enfocar en algunas partes. Vamos a leer la palabra y dice: entonces Ahitofel dijo a Absalón. Ya sabemos que Absalón era el hijo de ¿quién? De David. Y dice: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Versículo 2. Y caeré sobre él. Ojo con esto. Y caeré sobre él mientras está cansado y débil. Diga conmigo, cansado y débil. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. ¿Estamos? Ahitofel. ¿Qué significa la palabra Ahitofel? Significa hermano de la insensatez. Ahitofel es lo insensato, lo loco, lo que va en contra de la palabra de Dios. Ahitofel fue uno de los consejeros del rey David. Era alguien que trabajaba con David, era alguien que aconsejaba a David, era alguien que andaba a la par con David, ¿sí? Pero por alguna razón, celos, envidias, pleitos, de pronto en algún momento, ya lo estoy diciendo soy yo, Ahitofel fue y le dio un consejo a David y a David no le pareció y lo desechó. Entonces Ahitofel le dio rabia y no le hizo caso y le cogió bronca a David. ¿Qué sé yo cuál sería el problema que tenía Ahitofel? Cuando él se dio cuenta que Absalón se levantaba en contra de David y en contra de su reinado, se unió, se levantó para unirse con Absalón, para destruir la vida del rey David. ¿Estamos? Ahitofel nos dice la palabra que planeó la destrucción y la muerte del rey David. Ahí donde estábamos en 2 de Samuel, en el versículo 1 dice donde Ahitofel tenía un plan y se acercó. O sea, primero era el rey David. Cuando el rey David fue quitado por su pecado, vino y lo asumió, se empoderó Absalón como el hijo de David. Ahitofel era un consejero de David. Entonces Ahitofel se acercó donde Absalón y le dijo: bueno, yo sé que tú estás en contra de David y yo tengo un plan para apoyarte en esa destrucción que tienes en contra de David, sin importar que era el papá, sin importar que en algún momento era el que le daba consejo a David. Mucho torcido, ¿cierto? ¿Cómo es que dicen por ahí? Mucho falso. Ay, qué falso, qué hipócritas. Exactamente. Entonces cuando Ahitofel vio que Absalón estaba, y sí que Ahitofel, cuando Absalón se fue en contra de David y Ahitofel dijo: aquí está mi oportunidad. Absalón, como su hijo, está en contra de David y quiere matarlo, quiere destruirlo. Ya lo quitó del reinado. Ahora yo, como él ya no es rey, ya no me va a servir de nada. Ahora yo me vengo, aconsejo a Absalón y lo voy a aconsejar. Y como yo sé qué es lo que Absalón quiere, que es matar y destruir completamente a David, me voy a unir con Absalón para decirle cuál es mi plan.
El plan de Ahitofel en un solo versículo podemos ver. ¿Cuál era? Era matar y destruir completamente a David. Pero él se acercó donde Absalón y le dijo: bueno, mi plan es, tú eres el rey, y mi plan para ayudarte a lo que tú quieres lograr y lo que quieres conseguir es, el plan mío como consejero Ahitofel es tomar 12,000 hombres de todo el pueblo de Israel, tomar 12,000 hombres y esperar a que él esté cansado, a que él esté fatigado, y lo vamos a atacar. Donde todo el pueblo de Israel, todos los que estén todavía con David, van a sentir temor, van a sentir miedo, se van a ir y van a dejar a David solo. Y cuando ya David quede solo, es la oportunidad donde Ahitofel, ¿qué iba a hacer? Lo iba a matar. ¿Estamos? Ahitofel lo iba a atacar cuando David se sentía cansado y débil. Diga conmigo: cansado y débil. Era esa la oportunidad. Pero Ahitofel desconocía por completo que David era el ungido de Jehová. ¿Hay algún ungido de Jehová en esta mañana? No más como 3. Ahitofel desconocía por completo que David, aún habiendo pecado, era el ungido de Jehová, y que por más que hubiera pecado, Dios lo iba a proteger y lo iba a guardar. ¿Ves la diferencia cuando tú y yo somos escogidos por Dios? Así pequemos, Él nos guarda y Él nos protege. ¿Qué busca el Rey de nosotros? Arrepentimiento y conversión. Cuando Ahitofel, y miren hijos, y no quiero que se me desconecten porque es aquí donde está toda la parte. Cuando Ahitofel se acercó donde Absalón y escuchó a Absalón lo que Ahitofel le decía, Absalón dijo: listo, ya escuché tu plan, ¿sí? Ahora quiero escuchar, porque hay otro consejero también que se llama Usai, y quiero escuchar cuál es el consejo que Usai me da. Entonces, ¿qué hizo Absalón? Mandó a llamar, ya en el versículo 4, mandó a llamar ¿a quién? A Usai. Se dice, versículo 4, hijo, aunque, bueno, leámoslo todo, dice: este consejo apareció bien a Absalón, o sea, el consejo ¿de quién? De Ahitofel, y a todos los ancianos de Israel. En el versículo 5 ya nos lleva donde ¿qué? Donde Absalón mandó a llamar ¿a quién? A Usai, que también se llama Usai de Arquita, donde también él era el consejero, y mandó a Absalón a llamar a Usai para que Usai diera su consejo, diera su punto de vista a él como Absalón, para mirar cuál plan le parecía mejor y cómo podía matar y cómo destruía a David. ¿Estamos aquí, hijos? ¿Estamos claros? ¿Sí? Me interesa mucho que asimilen bien esta parte, porque si nos perdemos aquí, nos perdemos de todo, ¿sí? En el versículo 6 y 7 ya nos lleva donde ya a Usai, que era el otro consejero, pero acuérdense que Ahitofel era el consejero, Usai era consejero y amigo. Ya en el versículo 6 y 7 llevaron a Usai al frente de Absalón y le preguntaron: bueno, ya hemos escuchado el plan que tiene Ahitofel, ahora queremos escuchar cuál es tu plan, a ver si seguían con el plan de Ahitofel o seguían con el plan de Usai, ¿sí? En el versículo 11 me estoy brincando porque les estoy resumiendo, y rico que ustedes lo cojan y lo lean todo completo. Está en segunda de Samuel capítulo 17 y pueden leer todo Samuel, que es tremendo. Dice en el versículo 11 que Usai aconsejó, miren, y aquí entra la diferencia. Ahitofel aconsejó coger a 12,000 hombres de todo el pueblo de Israel, esperar que fuera de noche y esperar a que David ya estaba cansado y con manos débiles. ¿Para qué? Para ir a atemorizar a todo el pueblo, y todo el pueblo iba a dejar solo a David, y así Ahitofel podía matar a David, ¿cierto? Ya en el versículo 11 viene Usai
aconsejó de que, escucha, Usai aconsejó a que no fueran 12,000 hombres, sino que cogieran todo el pueblo completo de Israel y se fueran a perseguir a David. ¿Estamos ahí, hijos? ¿Estamos o estamos perdidos? A ver, ¿hay kung fu o no hay kung fu? ¿Ah? Dice en el 11. Estamos en el 11. En el 11 dice, donde él aconsejó que todo el pueblo junto fueran a la batalla en contra del rey David, que ya en ese momento no lo tenían como rey, pero que fueran en contra de él, que lo buscaran a donde él estaba, porque no era lo mismo 12,000 hombres que todo el pueblo completo buscando a David e ir a matar y destruir a David. Dice en el versículo 12 que donde lo encontraran, ahí lo podían matar, lo podían acabar, lo podían destruir, y que ahí no iba a quedar nada. En el versículo 14, hijos, te estoy resumiendo. Ya nos vamos para el versículo 14 y nos dice, y aquí te voy a mostrar lo tan tremendo. En el versículo 14 dice que Absalón tomó el consejo de Usai. Absalón quitó el consejo que, ¿cómo se llamaba el primero? Ahitofer le había dado: tomar 12, ir a buscar a David cuando estaba cansado y cuando estaba débil. Usai le dijo: no tome los 12, tome todo el pueblo, que son muchos más. Y entre todos, como somos mucho más fácil, lo vamos a encontrar, lo vamos a buscar en todos los rincones y mucho más fácil lo vamos a destruir. Absalón y todos los del pueblo de Israel aceptaron este plan, este consejo de Usai, porque era mejor que el consejo de Ahitofer. Vamos a ir ahí al versículo 14, hijos. Y dice en el versículo 14: entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Usai arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado. Y mire que aquí viene, y aquí en esta parte donde dice porque Jehová, es donde viene. Porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara. Vamos a mirar, y aquí es donde de pronto nos podemos equivocar o nos podemos confundir. Ahitofel era un consejero, Usai era consejero y amigo. Ahitofel dio el consejo y dijo: tomemos a 12,000 hombres del pueblo de Israel, vamos, esperemos que está de noche, que esté cansado, que esté débil, todo el pueblo se va a atemorizar y más fácil lo vamos a poder matar a él solo. O sea que no lo vamos a tener que enfrentar con nadie, va a ser mucho más fácil, ¿cierto? Pero Dios, ¿qué dijo? Y aquí lo vemos, sí, ese plan está bueno, y lo más seguro es que si es en ese plan, van a tener de que van a poder destruir y matar a David. Pero miremos que Usai era consejero y amigo de David. Dios, ¿qué hizo en esta parte? Quiso confundir. Dios sabía, y aquí lo vemos, que ese plan que Ahitofel había dado era un plan acertado, era un plan bueno, y podían lograr lo que querían lograr por medio de ese plan. Pero Dios, ¿qué necesitaba? Y Dios, ¿qué era lo que iba a hacer? Iba a utilizar a un Usai. ¿Para qué? Para que trajera confusión a Absalón y a todo el pueblo de Israel, haciéndoles creer que el consejo que Usai estaba dando, que era tomar todo el pueblo de Israel, era mejor que tomar solamente 12,000. ¿Para qué? Para así poder, y dice, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. ¿Qué es lo que pasa, hijos? A ver, el plan que Ahitofel tenía era perfecto y se iba a lograr lo que quería, pero Dios quería utilizar a Usai para que por medio de su plan, tanto Absalón como el pueblo de Israel pensaran que el mejor plan que tenían era el plan que traía Usai, ¿sí? Por eso les trajo confusión a ellos, y ellos que dijeron: bueno, sí, pues es mejor todo el pueblo junto, ir en contra de David, atacarlo, destruirlo, que no solamente 12,000 personas. Pero eso fue lo que el Padre quería que ellos
pensaran, que ellos asimilaran que era mucho más fácil todo el pueblo, que eran más de 12,000 personas, que no solamente coger 12,000 personas para ir a buscar a David. Cuando este plan se lo trajeron a Absalón, todos estuvieron de acuerdo, estuvieron conformes y dijeron: sí, este es el mejor plan que podemos tener. Absalón y todos los del pueblo de Israel dijeron que el consejo de Husai era el plan perfecto. Y cuando Ahitofel planeó y presentó su estrategia, fue donde vino ahí Husai a mostrar su plan y su estrategia. Aparentemente era mejor el plan que tenía Husai y le presentó a Absalón. Pero ese plan no era un plan para destruir a David, sino que era un plan de Dios. ¿Para qué? Para destruir a Absalón y todos los que se levantaban en contra de David. ¿Estamos? Hijos, ¿hemos comprendido? ¿Estamos confundidos o estamos donde estamos? ¿Estamos bien? Listo. Dice la palabra que ese consejo de Ahitofel fue quitado y se puso fue el consejo de Husai. ¿Para qué? Para que se cumpliera no el propósito de Absalón, no el propósito de Ahitofel, sino el propósito de Dios. Y miren, lo que para Absalón y lo que para el pueblo de Israel creían ellos que estaban, o sea, ellos estaban en contra del ungido de Dios, que es David, ¿cierto? Y lo que ellos pensaban que era el plan de ellos para destruir a David, por eso te digo, lo que viene a matarte y a dañarte y a destruirte, Dios lo transforma para fortalecerte. Es lo que ellos pensaban, Absalón y el pueblo de Israel pensaba que iba a matar y a destruir a David, fue lo que Dios le cambió, lo organizó y confundió la mente tanto de Absalón y del pueblo, que eso lo convirtió en ¿qué? En guardar a David, la vida de David, y destruir y dañar ¿a quién? A Absalón y al pueblo de Israel que se habían levantado en contra de David. Amén. ¿Comprendemos, iglesia? Estamos muy callados. Vamos bien, estamos comprendiendo. Yo sé que esto es nuevo y más con los nombres, pero es de gran bendición, hijos. Husai o Husai significa apresurado. ¿Qué es apresurado? ¿Apresurado a qué? A hacer el propósito y la voluntad de Dios. Husai era el consejero y era el amigo del rey. Husai era uno de los consejeros de David, a diferencia de Ahitofel, que era Ahitofel, como les digo, el amigo. Ahitofel era nomás el consejero, pero Husai era consejero y era amigo. Cuando le preguntaron a Husai por la estrategia, hubo esa confusión en ellos y tomaron la mejor decisión, que fue la de tomar el plan de Husai. Las palabras de Husai, dice la palabra, que trajeron gran confusión a ellos, los confundieron y dijeron: bueno, este plan está mucho mejor, es mejor todo el pueblo, que no sé cuántos exactamente habían en el pueblo, pero habían más de 12,000 personas. Ellos dijeron: es mejor todos juntos ir a buscarlo que no solamente 12. Y es tremendo ver cómo ese consejo diabólico que tenía Ahitofel en contra de David se convirtió en una estrategia de Dios para salvar, para guardar y para proteger la vida de David. Sí, todo lo que el diablo quería en contra de David para matarlo, destruirlo, pisotearlo, dañarlo y lastimarlo, Dios a ellos que tenían ese plan de acabar con David, les trajo una confusión tan tremenda que más que dañar a David, lo que hizo fue guardarlo, protegerlo, bendecirlo, y trajo fue destrucción. ¿Sobre quién? Sobre los que estaban planeando dañar, matar y destruir al ungido de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, y hay 2 citas bíblicas donde lo dice: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Hijos, he podido ver con estos ojos como hombres y mujeres que se dicen ser cristianos se levantan en contra de los ungidos de Dios, y he podido ver cómo les viene enfermedad,
cómo les viene muerte, cómo les viene estancamiento, cómo les viene pobreza, cómo les viene miseria y cómo les viene todos los problemas del mundo de la nada. Y están saliendo de una situación mala y apenas medio están fluyendo en una nueva para entrar a algo bueno, viene y les cae otra cosa peor. ¿Y sabe qué es lo más tremendo, hijos? Que uno les dice, estás en pecado, y dicen, no, yo no peco. ¿Cómo que no pecas? Si la palabra de Dios dice que pecamos por pensamiento, por obra y por omisión. Te estoy demostrando bíblicamente cuando te metes con el ungido de Dios. Y tú eres el ungido de Dios. Cuando se meten contigo, iglesia, es tan tremenda la protección, el cuidado y la soberanía de Dios con cada uno de nosotros, que Él va a confundir a tus enemigos y va a confundir los planes de los enemigos tuyos en tu contra. Que ese plan que tu enemigo tiene en contra de ti, ese plan se va a volver en contra del que planeó dañarte, matarte y destruirte. Dale ese aplauso a Jesús, amén. Perdón, me ahogué. Estamos, iglesia. Ahora yo pregunto, ¿cuánto le dan gloria a Dios por tantos Ahitofel que se han levantado en contra? Ya sabemos qué son los Ahitofel. Hijos, ¿sabes qué es el Ahitofel? Ese Ahitofel es el que un día estuvo contigo, el que un día te ayudó, el que un día te aconsejó, el que un día te dijo, cuente conmigo. Pero conoce tus debilidades, conoce tu situación, conoce lo que te daña, lo que te lastima, conoce lo que hay en ti. Y en el momento que tú menos lo piensas, se levanta en contra tuya. Y se levanta tomando lo que conoce de ti para dañarte y para destruirte. Esos Ahitofel son los que se acercan a ti para ganar esa confianza tuya, para conocerte a ti, para conocer todo lo que hay en ti, pero para aprovechar luego todo lo que saben de ti y luego comenzar a hablar mal de ti, señalarte, pisotearte y destruirte. Esos son los Ahitofel. Y sí que tenemos Ahitofel alrededor de nosotros. Sí, iglesia, la palabra de Dios nos dice, y lo vemos ahora, lo veíamos en el versículo 2, es que miren, hijos, y la palabra de Dios dice que todo lo que se levante en contra de los hijos de Dios no prevalecerá. La palabra de Dios nos lleva a que nuestros enemigos vendrán en contra de nosotros en una dirección y tienen que huir en 7 direcciones diferentes. La palabra nos lleva a que el que se levante en contra de ti lo va a tener que hacer solo, porque Dios no lo va a respaldar. Y es tanto así y es tan torcido, y podemos decir que es torcido, que es falso y que es todo lo que quieras decir. Este Ahitofel tenía que buscar la oportunidad donde David estaba cansado y estaba débil para poder destruirlo. Eso tenía que hacer Ahitofel. Tuvo que esperar a que estuviera cansado y a que estuviera débil. Así que dile al que está a tu lado, ojo con ese cansancio. Ojo con ese cansancio. Ahitofel sabe los Ahitofeles. Y Ahitofel sabe cuando tú estás cansado y cuando tú estás débil. Porque como es tu consejero, como es esa persona cercana a ti, esa persona que muchas veces llega a ti, te abraza y te dice todo perfecto, pero por detrás te entierra el puñal. Esos son los Ahitofel. Esas personas que llegan a ti y te hablan a ti maravillas y todo perfecto y todo color de rosa y todo hermoso, pero dan la espalda y cogen a hablar mal de ti. Hijos, y ahora te voy a demostrar bíblicamente qué pasa con cada Ahitofel que se ha levantado en contra de los ungidos de Dios. ¿Quieren saber qué va a pasar con ellos? ¿Quieren saber qué pasa con Ahitofel? Ahora lo vamos a ver. Ahitofel sabe el cansancio y la debilidad que hay en el hombre y en la mujer de Dios. El cansancio y la debilidad es uno de los peores enemigos que puede haber en un hombre o en una mujer de Dios. Porque cuando tú y yo estamos cansados, no solamente físicamente, sino emocional y espiritualmente, es donde viene la debilidad y donde Ahitofel viene a ¿qué?
a destruirnos y a dañarnos. Dile al que está a tu lado, puedes cansarte, dile, puedes cansarte, pero dile, no te canses al extremo. Sepa hasta dónde te cansas. Estás cansado, fortalécete en el Señor. Te sientes débil, fortalécete en el Padre. Busca de su socorro y de su auxilio, amén. El enemigo sabe cuando tú estás cansado, cuando tú estás débil. Y cuando tú estás cansado y cuando estás débil, es donde el enemigo se levanta para atacarte, para dañarte y para pisotearte. ¿Qué estaba esperando Ahitofel? Sabía que estaba cansado y que estaba débil. Estaba esperando que fuera la noche para ir a destruirla. Y mire lo hermoso del rey, que sabía cuál era ese plan y modificó todo ese plan. Lo puso a favor de Dios, de David, para guardarlo y protegerlo. Y todo ese plan se vino en contra ¿de quién? De los que se querían levantar en su contra. ¿Cuántos quieren tu muerte? Quieren tu destrucción. Quieren que tú estés acabado, que tú seas pobre, que tú seas miserable, que tú no tengas recursos, que tú no tengas unción. Y planifican cantidades de cosas en contra tuya. Y al tiempo, a los días te das cuenta que esos que planificaron tu muerte, tu destrucción, que tu unción se acabe, que haya pobreza y que haya miseria en ti, están viviendo todo lo que planificaron en tu contra. Están pobres, enfermos, miserables, sin unción, sin revelación, sin poder, sin capacidad y sin nada de parte de Dios. Llenos de pobreza, de enfermedades, de miserias y sin Cristo en su corazón. Dile al que está a tu lado, ojo con lo que planeas en contra de los ungidos de Dios. Y tú eres un ungido de Dios. El que se mete contigo, ay, el que se mete contigo se mete con Dios, con tu Creador. Amén. El enemigo sabe cuando tú estás cansado y cuando tú estás débil. ¿Sabes algo? El enemigo es tan débil y quiere demostrar una superioridad contigo, que el enemigo, por más enemigo que sea tuyo, nunca te va a atacar cuando tú estás fuerte y cuando estás fortalecido en Cristo Jesús. El enemigo siempre va a buscar el momento de tu debilidad para atacarte. Cuando tú estás fortalecido y cuando estás lleno del Espíritu Santo de Dios, el enemigo no te toca, porque el enemigo está por debajo del ungido de Dios. El enemigo no te puede tocar. Por eso te decía ahora en Josué 1:5, nadie te podrá hacer frente. Nadie, dice la palabra, en todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Como estuvo con Moisés, estará contigo. No te suelta, no te abandona, no te desampara. Su mano no se ha cortado para bendecirte, y ahí está para ti. Y el que te toque se mete con él. Dale gloria al Rey de los cielos, amén. ¿A cuánto les está hablando el Rey en esta mañana? Ya aprendimos quién es Ahitofel, ¿cierto? ¿Y cuántos Ahitofel hay al lado tuyo? ¿Se acuerdan? Con Moisés. Moisés estaba peleando la batalla y estaba ahí con Josué, donde estaba Amalek en contra de Moisés y todo el pueblo y todo eso. ¿Se acuerdan? Y no me voy a entrar mucho en ese fragmento, pero ¿se acuerdan que cuando Moisés bajaba las manos se perdía la batalla y el pueblo de Amalek ganaba como ventaja como con todos? ¿Qué pasó? Tuvo que venir. ¿Quiénes fueron los que ayudaron a Moisés? Ur, ¿y quién más? Y Aarón. ¿Qué hicieron ellos? Levantaron las manos de Moisés, mientras que las manos, miren acá, y este es otro ejemplo. Cuando Moisés estaba cansado, Moisés estaba batallando, ¿cierto? Cuando él estaba cansado, cuando ya no tenía fuerzas, cuando estaba débil, bajaba sus manos. Cuando él bajó las manos, perdió poder, perdió unción, y todo el pueblo de Amalek estaba ganando ventaja en contra de ellos, ¿cierto? Cuando Moisés estaba cansado, estaba fatigado, no tenía fuerza, era donde soltaba sus manos, las caía. Pero fue ahí cuando vino Ur y cuando vino Aarón
a levantar ¿qué? Las manos de Moisés. Cuando ellos sostenían las manos de Moisés, Moisés literal volvía a recobrar la unción. Y al volver a recuperar la unción, todo lo que el pueblo de Amalek estaba ganando ventaja en contra ellos, volvía nuevamente a prevalecer, y el pueblo que estaba con Moisés volvía y alcanzaba la victoria en Cristo Jesús. Aquí que te estoy demostrando con este fragmento: cuando tú y yo nos cansamos, cuando tú y yo nos debilitamos, cuando tú y yo bajamos nuestras manos, cuando tú y yo nos cansamos a ese extremo donde no quiero nada, donde me cansé, donde me harté, donde no quiero conocer, no quiero ver, no quiero saber nada de nada, es donde el enemigo viene a acabar de atacarte, dañarte y destruirte. Por eso te digo, cánsate. Te puedes cansar, te puedes fatigar, te puede doler, te puede lastimar, pero sepa hasta dónde llega. En medio de tu cansancio, en medio de tu dolor, en medio de tu fatiga, en medio de que no quieres nada, corre ¿a quién? A Jehová, tu creador, tu sanador, tu libertador, el que te provee, el que te sana, el que te sustenta, el que te sostiene y te da la victoria en Cristo Jesús. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Y ya sabemos en qué termina todo lo que pasó con Moisés. Amén. Y hoy te quiero decir en el nombre de Cristo Jesús: levántate en el nombre de Jesucristo. Ahitofer y todo el pueblo que se levantó en contra de David no sabía que David tenía el respaldo de Dios. Mira, David estaba cansado, angustiado y turbado porque su propio hijo, y es duro cuando nuestra propia familia se levanta en contra de nosotros, es duro, pero a ti no se te puede olvidar quién eres tú, de dónde saliste tú y qué es lo que hay en ti. La palabra de Dios dice: soy lo que soy por la gracia del Señor. Tú no eres lo que eres ni por tu mamá, ni por tu papá, ni por el vecino, ni por los hijos, ni por nadie. Tú eres lo que eres por la gracia del Señor. Ahitofer y todos los que se levantaron en contra de David no sabían que Dios peleaba por David. David me lo imagino por allá arrinconado, metido quién sabe en qué lugar, cansado, débil, fatigado, como tú y yo muchas veces hemos estado, llenos de dolor, de pronto llorando. Mi mamá no me quiere, mi papá no me ama, mi esposo no sé qué, mi esposa lo otro, mis hijos se fueron, y amando todos, armando una película completa. Y yo me imagino por allá a David turbado, cansado, débil, fatigado, y David allá en medio de su cansancio pensando: ¿cómo es que mi propio hijo se levanta en mi contra? Pues es que ponte en esa dimensión. ¿Cómo es que mi propio hijo se levanta y quiere matarme? ¿Cómo es que mi propio hijo se levanta y me quita el reinado? ¿Cómo es que mi propio hijo se levanta y me quiere destruir? O sea, miremoslo ya en ese punto de ese amor de papá, hijo, de esa unión, ¿de qué, pastor? Ya como humanos, el dolor que él podía sentir. Y David por allá estaba sintiendo todo eso, pero David aún no sabía cuáles eran los planes de Ahitofer, y Ahitofer y el pueblo no sabía cuáles eran los planes que Dios tenía aún con David. Hijos, hay muchos Ahitofer que se han levantado en contra de nosotros y no lo sabemos. Pero asimismo como se han levantado muchos Ahitofer en contra de nosotros, Dios ha levantado a muchos Usai para usarlos, para guardarnos y para protegernos. Y ya voy para allá. Por eso yo te digo hoy en el nombre de Cristo Jesús: por más Ahitofel que haya a tu alrededor, Dios levanta a Usai para ayudarte, para guardarte y para destruir todo plan que Ahitofer quiera traer en tu contra. Amén. Vas a levantar tu mano. Padre, yo hoy en el nombre de Cristo Jesús, hoy oro y declaro en el nombre de Jesucristo
que el Husai que tú vas a traer para bendecir, para guardar a tu pueblo, tú ya lo tienes listo y lo tienes preparado, Señor. Hoy te digo, iglesia, en el nombre de Cristo Jesús, tú no estás solo en medio del desierto. Tú no estás solo en medio de esa temporada difícil. Hoy dice el Señor: levanto un Husai para guardarte, para protegerte, y no te podrán dañar, no te podrán destruir, no te podrán matar. Y te dice el Señor que el plan que Dios tiene para ti lo va a cumplir en el nombre de Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso al Rey de los cielos. Amén. Hijos, ni Ahitofel, ni Absalón, ni ninguno de tus enemigos te puede dañar, te puede destruir, te puede matar. Dios está contigo, y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién se levanta en tu contra? La gente, hijos, la gente cree que te puede dañar. Ay, pero es que por más grande que sea el plan del enemigo en tu contra, es mucho más grande el plan que Dios tiene contigo para guardarte y protegerte. ¿Qué tenemos que hacer? Hay veces queremos tomar las cosas en nuestras manos y pelear por nosotros mismos. Pero tu batalla y mi batalla no es ni tu batalla ni es mi batalla. Hay una alabanza que dice: tú peleas por mí, ¿cierto? Y la palabra de Dios dice: mía es la ira, mía es la venganza. Espera que tú tengas esa princesa. Y todos los que tenemos hijos, que tocan a nuestros hijos, o cuando tocan a nuestros hermanitos menores, a los chiquiticos de la casa, es como si nos hubieran tocado a nosotros mismos, ¿sí o no? Cuando a ti te tocan, cuando se meten contigo, se están metiendo con Jehová, Dios de los ejércitos, y Él pelea por ti. Amén. Dale ese aplauso al Señor. Nadie te puede dañar, nadie te puede destruir, porque Dios determinó guardarte, usarte, bendecirte, multiplicarte, avivarte y llevarte a cumplir el propósito de Dios sobre esta tierra. El enemigo se va a levantar y va a levantar argumentos para dañarte y para destruirte. El enemigo va a levantar chisme, va a levantar murmuración. Déjalo que hable, déjalo que murmura, déjalo que haga. Que cuando Ahitofel está planeando destruirte y dañarte, Dios ya mandaba a Husai para guardarte y protegerte. La palabra de Dios dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ahí está. David desconocía el plan del enemigo, así como el enemigo desconocía cuál era el plan de Dios, cuando trajo que confusión a Absalón, de confundirlo y decir: no, el plan que Husai trae es mucho mejor que el plan de Ahitofel. Pero aunque tú y yo muchas veces no conocemos el plan de nuestros enemigos, también muchas veces no conocemos que Dios ya ha puesto a un Husai delante de nosotros para ayudarnos, para hablar a favor de nosotros. ¿Cuántas veces? Es más, muchas veces decimos: este se parece al abogado de los pobres, ¿cierto? Porque muchas veces llegan y escuchamos que están hablando mal de nosotros o hablando mal de alguien. Y llega alguien y dice: ¿y usted por qué habla mal? No diga nada, es que pregúntele primero, indague si es así, mire si sí o no. Y dice: pero como que le dolió, este parece el abogado de los pobres, ¿sí o no? ¿Sí o no? Eso pasa. Ahitofel vino a destruir y a dañar. Husai vino ¿a qué? A refutar, a contradecir, a destruir todo plan que Ahitofel tenía en contra del ungido de Dios. Y así mismo hay para ti. Muchos Ahitofel han venido a dañarte, destruirte, pisotearte, matarte y acabar contigo. Pero asimismo Dios ha levantado a Husai para que te defienda, para que te guarde, para que te protege, para que hable a favor de ti. Vuelvo y te digo, tú no estás solo. Amén. Husai se levantó ¿para qué? Para contradecir todo plan que Ahitofel y Absalón tenían en contra de David. Vamos a ir al versículo 14. Y dice en el versículo 14: Absalón, y lo voy a resumir, no lo voy a leer completo. Absalón y todos los del pueblo de Israel dijeron que el consejo de Husai era mejor que el consejo que le había dado Ahitofel.
donde vino esa confusión. ¿Por qué? Porque ese era el plan de Dios: confundir, frustrar, dañar los planes de todos los que se habían levantado en contra de David, que era el ungido de Dios. Y yo pregunto, ¿cuántos David hay en esta mañana en este lugar? ¿Hay algún David en esta mañana? Amén. Tú eres ese David y eres ese escogido de Dios. Amén. La palabra nos lleva a ¿qué? A que cuando tú y yo hemos sido guardados, protegidos y bendecidos y levantados por Dios, tú y yo nos levantamos ¿a qué? A exaltar, a glorificar, a adorar y a darle toda la gloria y toda la honra a Dios. Hoy te dice el Señor: nadie te va a dañar, nadie te va a lastimar. Te voy a guardar, te voy a proteger, te voy a bendecir. Y los que querían verte pobre, miserable y dañado, ellos van a tener que asumir y recibir todo lo que ellos querían para ti. Porque en ti, y te lo ha dicho el Padre muchas veces, en ti serás tú ese milagro de lo que Dios ha hecho en ti. Tú no vas a tener que abrir tu boca para decir lo que Dios ha hecho, porque todos tus enemigos, adversarios, angustiadores, la palabra en el Salmo nos dice: adversarios, angustiadores, contrincantes, todo lo que se ha levantado en contra de nosotros, con sus propios ojos van a tener que ver que Dios está contigo, y que si Dios está contigo, nadie se puede levantar en tu contra. Tú no tienes que ir a pelear con Ahitofer. Tú no tienes que ir a decirle: oíste, vos qué estás diciendo de mí. Déjelo que hable, déjelo que critique, déjelo que murmure. ¿Cuántas veces? Y ¿sabes algo, iglesia? La última estrategia que Satanás busca para destruirnos, después que ha utilizado infinidades de estrategias y no nos ha podido destruir, es el chisme. Y hay Ahitofer dentro de las iglesias que levantan chisme, levantan calumnia, levantan mentira. Y nosotros vamos: ¿usted qué está diciendo? ¿Y usted dónde sacó eso? ¿Qué van a hablar? Hable. Van a decir, que digan, que van a murmurar, que murmuren, que están planificando en tu contra, que se desgasten planificando en tu contra. Déjelos. Dios pelea por ti. No hay Ahitofer, no hay Absalón quien te pueda destruir. No hay un Ahitofer, no hay un Absalón que pueda destruir al David de esta generación. Y tú eres el David de esta generación. Pero te tienes que levantar creyendo en que Dios está contigo y nada te puede tocar y nada te puede dañar. Amén. Así como Ahitofer, que es tu enemigo, o mejor dicho, ellos te tienen a ti como enemigo, pero esa es una oportunidad que Dios tiene para levantarte. Planifica para dañarte. Asimismo hay un Usai que está planificando, organizando para defenderte, para protegerte y para bendecirte. Vuelvo y te digo: no hay quien te destruya, no hay quien te dañe, ni a ti, ni a tu casa, ni tu ministerio, ni tus finanzas, ni tu hogar, y ninguna de tus áreas. Le echamos la culpa al enemigo de lo que nos pasa a nosotros, y el culpable somos solamente nosotros. Porque para que esto se cumpla en nosotros, lo único que tenemos que hacer es creer que Dios está con nosotros. ¿Cuántos quieren saber qué pasa con los Ahitofer? ¿Quieren saber? Vamos a ir al versículo 23. Por eso te digo: quédate quieto, que Él pelea por ti. Segunda de Samuel 17:23, y dice: pero Ahitofer, viendo que no se había seguido su consejo, recordemos que él fue el primero que aconsejó a Absalón, dice, enalbordó su asno, o sea, me imagino lo montó y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. O sea, ¿qué dijo? Aquí me ignoraron, aquí no me pararon bolas, aquí no me van a hacer caso, aquí no van a hacer lo que yo les estoy diciendo. Y dice, y se fue a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, ay, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? Usai lo ahorcó. El pueblo lo ahorcó. Dios lo ahorcó. ¿Quién lo ahorcó? Entonces, ¿qué le espera a los Ahitofer que se levantan en tu contra? Ellos mismos, ellos solitos se ahorcan. Ellos solitos se destruyen. Es como por ahí cuando hay una película, y no estoy haciendo publicidad, pero bueno, hay una película que dice: este mensaje se autodestruirá en ¿cuántos minutos? En 1 minuto.
En 5 segundos. Eso mismo pasa. Estos Ahitofel se autodestruirán en cuestión de un tiempo. Ahí está. Mire lo que hizo Ahitofel. Ahitofel que dijo: aquí no me pararon bolas, no me hicieron caso. Traje mi plan, traje mi propósito y mi plan era este, iba a funcionar. Todos me ignoraron, me desecharon. Yo mejor me monto en mi asno, me voy para mi casa, me voy para mi ciudad. Yo me imagino que él iba furioso, iba alegando, iba renegando porque nadie, y eso pasa dentro de las iglesias, se levanta un Ahitofel y toma a muchos dentro del pueblo y vamos a hacer esto y vamos a dañar y hablemos en contra de los pastores y hablemos en contra de la iglesia y hagamos esto y hagamos lo otro y que nadie se dé cuenta. Y como los que fueron y le dijeron: yo no te voy a seguir, esos Ahitofel hoy no están. Hoy no vinieron esos Ahitofel. ¿Por qué? Porque buscaron del pueblo quien los acompañe y no los siguieron. Ahí está. Aquí dentro de esta iglesia sí que se han levantado Ahitofeles. Y hay muchos Ahitofel que están aquí y les toca sentarse ahí a escuchar que el Padre les está diciendo: tú eres Ahitofel. Y si no cambias, si no corriges, si no tomas decisiones, tú mismo te vas a ahorcar. Y puede que estés diciendo: yo me voy a ir a ahorcar. Puede que físicamente no te ahorques, pero conozco muchos Ahitofeles que no se han ahorcado literal de su garganta y se han colgado, pero están ahorcados en la unción, están ahorcados en las finanzas, están ahorcados en los bienes materiales. Nada de lo que planean ni nada de lo que quieren prospera ni lo logran hacer. Están ahorcados porque lo que quieres no te fluye. ¿Cuánto tiempo llevas orando y clamándole a Dios por un plan, por un propósito, por un milagro y no lo ves? Porque te llega el dinero en las manos y de la nada se te va. Tienes la provisión y dices: ya la tengo, ya tengo la puerta abierta. Y cuando crees que tienes esa provisión para hacerlo, se te fue como si tuvieras agua dentro de los dedos. Se te desliza. Esos Ahitofeles puede que no se vayan a ahorcar literal, puede que no amarren una soga en un pedazo de árbol o de tronco, lo que sea, y digan: me voy a ir a ahorcar. Pero hoy está la oportunidad de parte de Dios. O toma la decisión de cambiar. No toques más los ungidos de Dios. Tú eres un ungido de Dios. Pero lastimosamente dentro de la iglesia no todos aceptaron ser ungidos de Dios. Muchos, todos y gran parte, Dios los ha tomado para que sean sus ungidos. Dios les hizo el llamado para que sean sus ungidos. Pero tú tomaste la decisión si quedarte en ese puesto para ser un ungido de Dios o te conviertes en un Ahitofel. Y el fin de Ahitofel es ahorcarse. Tú mismo te ahorcas porque hay enfermedad, porque hay pobreza, porque sales de una y entras a la otra, porque hay estancamiento, a donde hay unción, porque cada que hay una liberación siempre se tiene que endemoniar. Ahí está tu resultado. ¿Qué Ahitofel es el que hay en ti? Hay un espíritu de Ahitofel en ti. Y lo sabe que es lo más tremendo, iglesia, que no lo quieres reconocer. Yo no peco, yo peco. Y peco de pensamiento, de obra y de omisión. Y muchas veces me toca ir a llorarle al Padre, a decirle: Padre, perdóneme. Muchas veces me voy y me la encierro en el tabernáculo y le digo al Señor: Padre, exhórteme y confrónteme. Muchas veces tengo que ir a hacerlo. Muchas veces voy a la presencia del Rey y le digo: Padre, no soy digna de tu presencia. Y muchos vienen a decir: yo no peco, yo no hago nada en contra de la voluntad de Dios. El mero hecho de que tú digas: yo no peco, yo no hago nada en contra de la voluntad de Dios, estás pecando. Te has convertido en un Ahitofel. Y hasta que tú no reconozcas, la palabra de Dios dice: arrepentíos y convertíos. Hechos 3:19. Arrepentíos y convertíos. Arrepentimiento y conversión, para que sean borrados todos vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Reconócelo, iglesia. Reconoce que has sido en contra de la palabra de Dios. Y así como se han levantado muchos Ahitofel en contra tuya, tú te has levantado como Ahitofel.
¿Y has mirado cuál es la debilidad y cuál es la situación del otro? Para que cuando lo ves cansado, cuando lo ves débil, le metes el puñal. Hay muchos dentro de las iglesias que están solamente pendientes del más mínimo error que tenga el pastor, la pastora o el ungido de Dios, para ponerse a hablar, a señalar y a criticar. Y lo primero que dicen son: y no es el pastor, y eso que es el pastor, y eso que es la pastora. ¿Y quién te dijo a ti que por ser pastor o ser pastora dejamos de ser hombres y mujeres que nos duele, que sentimos y que nos afecta? Que ponemos la mirada en Dios, sí, que descansamos en Dios, sí, y que volteamos la página y hacemos de cuenta que nada pasó, sí. Sabemos, y yo sé que tú sabes, y tú ya tienes identificado cuántos son los Ahitofel que se han levantado en tu contra. Nosotros tenemos identificados cuántos son los Ahitofel que se han levantado en contra. Pero el hecho de que yo no me acerque a decirte a ti: tú eres un Ahitofel en contra de nosotros, no quiere decir que no lo seas. ¿Qué nos toca hacer? Padre, tu palabra dice que me quedo quieto y tú peleas por mí. Hijos, nos ha tocado ver muchos Ahitofeles que se levantan en contra, y vemos hombres y mujeres que Dios tiene un propósito grande y gigante con ellos, y los vemos estancados. No pasan desde el mismo lugar espiritual. Sus finanzas no crecen, su parte económica está estancada, su relación en su hogar no es la mejor. Se conforman porque estamos ahí, cómodos y bien, pero no es lo mejor. Están estancados porque no hay unción. Y antes, cada que se va a orar, más que ellos ya venir a orar y descender la gloria de Dios, hay que orar por ellos porque hay endemoniado. Y entra uno a mirar qué pasa con esta persona que está estancado, que está enfermo, que hay muerte espiritual, que hay adormecimiento espiritual, porque a esta persona siempre que hay liberaciones, siempre se tiene que liberar. Y entra uno a preguntarle a Dios y a mirar toda su vida, y es porque en su momento se han dejado utilizar por Ahitofel para querer traer muerte y destrucción sobre los ungidos de Dios, sobre los David, los ungidos de Jehová. Y ha venido en su momento, como pasó acá, donde todo ese plan que tenían para destruir a los ungidos de Dios, todo ese plan se devolvió hacia ellos mismos que lo planificaron, y por eso hay muerte y destrucción sobre ellos. Porque no avanzas, porque no prosperas, porque estás estancado. Hijos, la palabra de Dios dice: no te ates con los dichos de tu boca. Es mejor cerrar la boca, iglesia. Cierra esa boca. Cierra tu boca. Ahitofel, el pueblo no fue y lo ahorcó. Dios no le dijo a Ahitofel: ahórquese. Absalón no fue a ahorcar a Ahitofel. David no fue a ahorcar a Ahitofel. Dice: pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo. ¿Cuántas veces has levantado consejo en contra del ungido de Dios? Y dice: se ahorcó y así murió. Vuelvo y te digo, iglesia, puede que no estés ahorcado literalmente. Puede que hoy estés aquí sentado y muchos de los que están atrás en la cámara o al frente de la cámara, puede que estén bien, pueden respirar, pueden comer, puede que tengan hasta mejores cosas que las que podamos tener nosotros, materiales, pero te has ahorcado. Ayer veía una película y había alguien muy chismoso dentro de la película y hablaba más de la cuenta. Aquí no pasa. Había alguien ahí y llegó alguien y le dijo: te vas a enredar con tu propia lengua.
esos Ahitofel se enredan en sus propios planes. Nada de lo que Ahitofel planee en contra de los ungidos de Dios, y no estoy diciendo que los ungidos de Dios sean solamente los pastores. Ustedes son los ungidos de Dios si lo permiten. Nada de lo que los Ahitofel planeen en contra de los escogidos de Dios va a prevalecer. Ojo con lo que planeas hacia el otro. Ojo con lo que quieres para la otra persona, porque lo que tú quieres para la otra persona se te va a devolver a ti. ¿Qué quería Ahitofel? Que David fuera muerto, fuera destruido y fuera acabado. David siguió, y el que terminó muerto, destruido y ahorcado fue Ahitofel. Ya hoy tienes claro quién es Ahitofel y quién es Usai o Usai. Los Ahitofel se destruyen ellos solos, ellos mismos. Y Dios levanta a esos Usai para destruir, derribar y acabar con los planes de Ahitofel. Así como a tu alrededor hay Ahitofel, a tu alrededor hay Usai. Vienen por un lado los Ahitofel a destruirte, pero por el otro lado vienen los Usai a refutar todo lo que los Ahitofel están hablando, están diciendo y están planeando en tu contra. La batalla no es tuya, iglesia. La batalla es de Jehová. Y su palabra dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria en Cristo Jesús. Hay una palabra y quiero finalizar con esta palabra, y está en Isaías 14, 27. Y dice, y esta palabra es para ti. Isaías 14, 27 dice: porque Jehová de los ejércitos, tu Padre, tu Creador, tu Hacedor, lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y la mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Si a Dios le plació bendecirte, sanarte, guardarte, multiplicarte, avivarte y ponerte en la cima, ¿quién lo va a impedir? Te vas a poner sobre tus pies y le vas a dar gloria al Señor. Hoy solo te digo en el nombre de Cristo Jesús: se hará de la manera como Jehová lo ha determinado. Toma hoy esa oportunidad de parte de Dios. Tú que muchas veces te has convertido y has sido ese Ahitofel, ponte a cuenta con Dios. Pídele perdón. Hijos, todo el mal que tú has planificado para otros es lo que te ha llegado a ti. Tú quieres la muerte, la destrucción. ¿Y por qué tiene que estar en la cima y yo no? Tú no sabes en la intimidad el que está en la cima que ha hecho delante de Dios, y tú no lo has podido hacer por estar pendiente de lo que el otro está haciendo, dejando de hacer. Humíllate delante del Rey. Reconoce delante de Dios que muchas veces has sido ese Ahitofel que has querido dañar, has querido destruir a los escogidos y a los ungidos de Dios. Que te incomoda, te duele y te afecta lo que el otro tiene y tú no lo tienes. Pídele perdón al Señor.
Ponte a cuenta con Dios. Porque la palabra de Dios dice que se va a hacer de la forma y de la manera que Dios lo ha determinado. Su palabra dice que esa buena obra que Él un día comenzó en ti, la termina y la perfecciona. Hoy te digo en el nombre de Cristo Jesús, tú no estás solo ni estás sola. Aunque muchos Ahitofel se han levantado en tu contra, ellos solitos, mira iglesia, Ahitofel solito se levantó en tu contra. Pero Dios levantó a Husai para defenderte, para protegerte, para que pelee por ti y para que hable a favor de ti. Mira la gran diferencia. Ahitofel se levanta solo en tu contra, pero a Husai lo levanta Dios para que esté contigo, para ayudarte a que tengas esa victoria. David estaba cansado, estaba frustrado, se sentía sin escape, se sentía sin salida. David no sabía qué hacer, pero había un Husai que estaba a favor de David. Hay momentos, iglesia, que tú y yo nos sentimos cansados. Hay momentos donde tú y yo nos sentimos débiles. Hay momentos donde tú y yo no tenemos ánimo. Hay momentos donde tú y yo no sabemos qué hacer ni cómo hacerlo. Hay momentos donde no tenemos fuerzas. Y más que no saber cómo hacerlo ni hacerlo es, no quiero hacerlo porque me cansé. Y muchas veces decimos, me cansé, me harté y no va más. Pero hoy te digo en el nombre de Jesús, hay unos ahí delante de ti, unos ahí que Dios levantó para ayudarte y demostrarte que Dios está a favor de ti. No te preocupes de los que te hacen la guerra. No te preocupes por los que se levantan en tu contra. No te preocupes por ese Ahitofel o por cuántos Ahitofel se han levantado en contra tuya. Solo descansa en Dios. Espera en Dios. Alaba a Dios. Espera que Él pelee por ti y tendrás la victoria en Cristo Jesús. Vas a dejar tus ojos cerrados. Y vas a hablar con el Señor ahora. No te preocupes ni por Ahitofel, ni por Absalón, ni por tus enemigos. Solo descansa en Dios. Espera en Dios. Porque lo que Dios habló, lo que Dios dijo, lo que Dios planificó, lo que Dios determinó, se cumplirá.